Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a monográficos de material motor. Episodio 21. Las unidades eléctricas de la serie 439 de Renfe. Las X900 Bitensean. Imagen de portada. Unidad 912, recién salida de fábrica en Beasain, en el año 1968. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En los años 60 del pasado siglo, Renfe electrifica muchas líneas a 3000 voltios, pero todavía existen algunas líneas con el sistema de 1500. Además de adquirir locomotoras, Renfe tiene que sumar a su parque de electrotrenes unidades Bitensean, aptas para los dos voltajes de electrificación. Nace la serie 900, luego 439, con la numeración U y C. Fantástica imagen tomada en León hacia el año 1970. Y nos vamos al origen de estas unidades eléctricas. Estos trenes se componen de un coche motor y otro remolque. El primero disponía de un pequeño furgón para equipajes, paquetería y similares. La serie 900 fue construida en España bajo patente de Metropolitan Camel. La empresa británica diseñó estos trenes para los metropolitanos de las grandes ciudades. Carecían de VC y las cabinas de conducción eran pequeñas. En España, estas unidades iban a realizar recorridos más largos y se tuvieron que añadir los servicios, ampliar las cabinas y algunas mejoras más. El cambio de tensión se realiza mediante una zona neutra en plena vía y por la inercia del propio tren. La imagen anterior se tomó en Gijón el 11 de abril de 1974. Y en la imagen actual podemos ver una unidad 439 en la estación de León, donde podemos ver cómo en un lluvioso día los apresurados viajeros corrían para montar en el tren. Los depósitos de Oviedo y de León, aunque toda la red de Asturias y de León eran de 3000 voltios, estas unidades estuvieron bastante tiempo allí y no se aprovechó su sistema eléctrico Bitensean. Y del origen nos vamos a los servicios realizados por estas fantásticas unidades eléctricas. La serie 900, que es como se llamaba al principio, empezó a circular en la red española con servicios comerciales a partir del año 1967. En un principio llegaron a ser los trenes más rápidos de Renfe, teniendo una velocidad máxima en servicio de 130 km por hora. Pero por problemas técnicos, a esas entonces altas velocidades y con el frenado, esta velocidad tuvo que reducirse a 100.
Aún así, estas unidades tenían una excelente aceleración. En un principio se pensó en añadir un coche intermedio, pero no llegó a realizarse. Fantástica imagen con una triple composición de unidades 900. Imagen de Miranda de Ebro. Otra bonita imagen de la unidad 439-028 en Irún, día 26 de agosto de 1980. En un principio se destinaron 11 unidades para circular en la zona norte de Madrid, donde existían líneas con dos voltajes diferentes. Su primer servicio fue en el popular Túnel de la Risa, entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Empezando el año 1968, ya estaban en servicio un total de 19 unidades. La naturaleza de estos trenes era metropolitana y Renfe las ideó para servicios de cercanías, pero la tradicional falta de material de la compañía hizo que al final estas unidades empezaran con itinerarios de tipo regional e incluso de larga distancia. En aquel año empiezan los servicios Madrid-Villalba-Segovia, también desde Atocha y El Escorial, y más adelante, en la primavera de 1968, llegan a Ávila, Valladolid, Palencia y en ocasiones a León. Imagen de la unidad 439-028 y una de sus compañeras de fatigas, una de las unidades 433, la unidad 562. Interesante todas las unidades eléctricas de 1500 o de tipo bitensión. Muchas unidades 900, luego 439, acabaron en el depósito de Oviedo y por ello en buena parte de Asturias y León se veían frecuentemente estos trenes. Una imagen de la antigua Estación del Norte de Gijón. Hacia 1974, estos trenes van abandonando la región madrileña y se trasladan a varios depósitos del norte de España, sobre todo Oviedo y León. Realizan los servicios desde la capital ovetense hacia Gijón, Avilés, San Juan de Nieva, Puente de los Fierros y El Entrego. Desde León, estos trenes llegaban hasta Oviedo, Gijón, Ponferrada, Monforte de Lemos, Valladolid y Medina del Campo. Unidad 439, muy habituales en esta zona, fotografiada en Oviedo en el año 1984. Todos los servicios anteriormente mencionados fueron bajo catenaria de 3000 voltios, pero esto iba a cambiar en los próximos años. A principios de los años 80, poco a poco, las 439 van trasladándose al depósito de Miranda de Ebro para circular por las líneas vascas. De las 26 unidades que quedan en servicio, van extendiéndose sus trayectos hasta Pamplona, Logroño y Zaragoza. En esta época ochentera, sus equipos bitensión se utilizaron poco, como se vio antes en su época asturleonesa. En el año 1984, estos trenes reciben nuevas decoraciones exteriores y también sufren alguna que otra reforma para alargarles la vida útil, pero otras unidades van sufriendo bajas. Desde este año hasta los 90 se van reduciendo el número de unidades, hasta quedar en funcionamiento solo 8 trenes en el año 1992. Su declive
ya es en picado hasta darse de baja toda la serie en 1994. Imagen de la 439006. Tren Palencia-Valladolid fotografiado cerca de la capital pucelana, 29 de marzo de 1991. Y en esta foto podemos ver, al igual que en la anterior, la segunda decoración que llevaron estas unidades. Hubo también otras decoraciones que vamos a ver en próximas imágenes que fueron bastante singulares. Unas que no tuvieron continuidad y otras que fueron más bien experimentales. Imagen de Zaragoza, El Portillo, donde también estuvieron estas unidades. En el Valle del Ebro, durante una época, eran muy habituales las antiguas unidades 900, las 439 de Renfe. Unas unidades que, aunque dieron ciertos problemas a altas velocidades, tenían muy buena aceleración y cumplían muy bien su cometido. Características técnicas de la serie 439 de Renfe. Constructor CAF y Metropolitan Camel. Unidades construidas 32. Año de construcción 1967. Año de baja 1994. Composición o composiciones, motor y remolque con cabina. Tipo de bogie, bimotor y monorreductor. Diámetro de ruedas nuevas en el coche motor 1000 milímetros y en el remolque 900 milímetros. Ancho de vía el ibérico 1668 milímetros. Anchura de la caja 2946 milímetros. Altura del techo sobre el carril 3645. Longitud entre topes 51,91 metros. Tensión de alimentación bitensión para 1500 y 3000 voltios. Potencia nominal 1368 caballos, o lo que es lo mismo, 1008 kilovatios. Velocidad máxima 130 km por hora en un principio y luego limitada a 100 km hora. Número de motores de tracción 4. Tipo de motor ES 562G. Potencia continua por motor 342 caballos, 252 kilovatios. Peso en orden de marcha 98,15 toneladas. Peso por eje en el coche motor 16,44 toneladas. Freno dinámico reostático. Freno neumático de aire comprimido. Manto múltiple de 3 unidades y además se las veía bastante con triple tracción. El tipo de enganche es Schaffenberg y el número de plazas sentadas es era de 156. Una imagen de la cabina de conducción de una unidad de la serie 439, antigua serie 900. Estos trenes, que eran de diseño británico, estaban pensados para los trenes metro y también trenes de tipo metropolitano o suburbano. Por lo tanto, las cabinas recuerdan mucho a los metros de las grandes ciudades. Eran bastante pequeñas, quizás incómodas para los maquinistas porque en la mayoría de los casos tenían que ir de pie y había solamente un pequeño asiento para reposar de vez en cuando, pero sin embargo, el panel de mandos era bastante diáfano, bastante claro y bastante sencillo de manejar. Con el tiempo, estas cabinas de conducción fueron ampliadas y renovadas, ya que había muchas quejas de los maquinistas y con razón. Una de las imágenes del departamento de correos que tenía uno de los coches de estas unidades. La serie 900
o 439 no era la única que llevaba estos departamentos para correos y para clasificación postal. En esos tiempos, en la década de los 60 y 70, otras unidades eléctricas y automotores, como veremos en futuros episodios de monográficos de material motor, también llevaban estos departamentos, ya que cumplían la función de trenes y de estafetas de correos. No solamente los trenes ómnibus y sus furgones de correos realizaban esa función, también el material autopropulsado tenía este tipo de sección. Y no podía faltar en este episodio pues el interior, de cómo eran el interior para los viajeros. Recuerda un poco al interior de los ferrobuses que había en aquella época. Algunos ferrobuses tenían los asientos al principio un poco duros y luego se les puso más mullidos y sin los famosos posacabezas, que eso vino después en muchos trenes. Aquí recuerdan bastante ese interior. Unos asientos que sí que eran mullidos, pero no tenían reposacabezas. Unas unidades, como dicen muchos aficionados, bastante espartanas y bastante básicas, pero realmente lo que se buscaba en un principio eran servicios de cercanías. Pero sí que es cierto que para los viajeros que les tocaban estos trenes para servicios de más de 200 kilómetros, de media distancia, incluso de larga distancia, se hacían un poco incómodos. Imagen de una 439, la 006, fotografiada en Bilbao, Abando, un lugar donde se veían bastante estas unidades, y sobre todo en las líneas vascas, desde Miranda de Ebro, ya que era una de las pocas islas que quedaban todavía electrificadas a 1500 voltios. Las unidades 439, en un servicio a Medina del Campo desde Madrid, en un tramo entre Ávila y Medina, consiguieron el récord de España de velocidad comercial, siendo a principios de los años 70 el tren más rápido en servicio comercial de Renfe, superando incluso a los Talgo, ya que estos trenes tenían muy buena aceleración y cuando estaban autorizados a circular a 130 km por hora lograron ese récord. Imagen de San Sebastián en otra foto en las capitales vascas. Imagen de mayo de 1988. Aunque ya se había realizado en gran medida el cambio de tensión, todavía muchas unidades 439 continuaron en esas antiguas líneas de 1500 voltios. El azul y el amarillo, uno de los colores, uno de los esquemas de pintura más bonitos que ha tenido Renfe, que en un principio iban a llevarlo todas las locomotoras. Por ejemplo, las locomotoras 251 también llevaron ese color. Era un color que en principio se iba a implantar en buena parte del material motor de Renfe, pero al final no fue así. Y una de las unidades que llevó este peculiar color rojo burdeo crema. Unidad 439-006. No he podido confirmarlo, pero creo que fue la única unidad que llevó estos peculiares colores. Un esquema de decoración que no prosperó, parece que fue experimental y ahí se quedó. Y no fue el único, porque también estas unidades fueron experimentales en otro tipo de decoración, que también era muy llamativa. Una de las unidades, 900-439, fue a Valladolid a hacer una revisión R y esa unidad salió pintada en una decoración muy llamativa. Una decoración verde con franja amarilla. Aquí la podemos ver en esta fantástica foto. Reluciente, imagen realizada en Valladolid, recién salida de los talleres.
Solo una unidad recibió este color, que era un color experimental. Un verde y amarillo que habíamos visto en muchas locomotoras, pero nunca el material autopropulsado. Unidad 439-028, recién pintada el día 9 de noviembre de 1984. Valladolid, Campo Grande. Una de esas curiosidades y rarezas que han tenido los ferrocarriles españoles. Como ha pasado en muchas ocasiones en la historia de Renfe, muchos trenes son adquiridos para una función y acaban realizando otra. Si bien estas unidades empezaron en Madrid con los servicios de cercanías, para poder circular por dos tensiones que había en la provincia de Madrid en aquella época, estas unidades acabaron en servicios de tipo regional, algunas veces de larga distancia, pero casi siempre para medianas distancias. Por ello se les tuvo que mejorar las cabinas y también los VC, ya que no llevaban VC y se les tuvo que añadir después. Otra imagen con esta peculiar decoración verde y amarilla. La limitación a 100 km por hora no perjudicó a los servicios de esta serie, ya que la gran ventaja que tenía estas unidades era la gran aceleración y el poco peso por eje, lo que hacía que pudieran rendir muy bien en los servicios con muchas paradas. Y hasta aquí, monográficos de material motor. Las unidades 439, las antiguas 900, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Aquí podemos ver una de esas 439 preservadas en el Museo de Monforte de Lemos, afortunadamente para disfrute de las generaciones posteriores. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, compartid, comentad y hasta el próximo vídeo.